representante a la Cámara, en la Cámara de Representantes, Lizy Burgos. Lizy, el 683, háblanos un poquito, que nos querías explicar algo. Yo venía bien feliz ayer, yo preparándome con estos proyectos, y yo decía, qué bueno que por fin puedo llegar a darle buenas noticias al pueblo. Las diste, un montón de noticias tremendas. Sí, pero ayer a las 9:20 de la mañana radicaron un proyecto de terapias de conversión en la Cámara. ¿Por qué yo me opongo a este proyecto? Porque simple y sencillamente, cuando vamos a la orden ejecutiva 2019, 16, que hizo el exgobernador Ricky Rosselló, ya atendió el asunto a nivel de los profesionales. Cuando buscamos en la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico, la resolución 2019-533 ya le prohíbe este tipo de práctica a los profesionales. Es un asunto que está atendido. ¿Cuál es la insistencia? Cuando vamos al proyecto en su primera página, porque es que hay que leerlo con detenimiento, dice que que existen datos testimoniales de su ineficacia real. ¿Dónde está la data empírica? Testimonio. Hay gente que la va bien, hay gente que tiene tratamientos que le van bien, unos que le van mal. Todo tiene. Y entonces esto se basa en datos testimoniales. Y entonces, obviamente, ellos quieren prohibir, ¿verdad? Lo que son los procedimientos médicos químicos en su carácter invasivo que suponga un atentado contra la integridad del ser humano, tal como fue denunciado en un reporte. ¿Ok? Si tú me dices que tú vas a prohibir lo que es electroconvulsión y todo lo que ellos dicen, maltrato, tortura, no hay problema. Pero me preocupa que cuando voy al proyecto página por página, veo que ya esto está atendido. Ellos mismos dicen, los psicólogos reconocen el derecho del paciente, cliente, participante y persona que recibe servicio a mantener sus propias normas morales y por lo tanto respetan su libertad e individualidad sin tratar de imponer la suya sobre esto. Estamos hablando de personas que válidamente, legítimamente, quieren buscar un tratamiento para pasar de una homosexualidad a una heterosexualidad. Eso es el proyecto, el 184, el 1000 y le siguen pidiendo al profesional lo mismo. Me añadiste lo del electroshock y todo, pero me sigues impidiendo, me le está cerrando la puerta a la persona que quiere buscar ayuda. ¿Por qué? Porque me preocupa, ¿verdad?, que en su página 5 diga que este proyecto responde a las inquietudes de los sectores de los creyentes. Hasta donde yo sé, los pastores no son profesionales de la conducta humana. ¿Por qué tenemos que incluirlo para excluirlo? Pues si me vas a incluir los pastores, pues exclúyeme también a los camioneros, a los carniceros, a los de la bolsa de valores, que tampoco tienen que ver. O sea, si me estás excluyendo un sector, me estás levantando bandera. Exacto, sí. Porque nosotros en las iglesias no damos terapia de conversión. Exacto. Y eso lo sabe todo el mundo. Y lo bonito de esto, fíjense que es tremendo esto, cuando dicen que, ¿verdad?, no se le incluirá, ¿verdad?, a los sacerdotes, pastores, cuando ejercen su responsabilidad pastoral, están exentos de esta ley. Pero mira lo bonito, siempre y cuando no incurran en una actividad de maltrato o que viole la dignidad de una persona humana. La dignidad de una persona. ¿Cómo definimos maltrato? ¿Quién lo define? ¿Qué para ellos es dignidad? O sea, esta ley no le aplica a los pastores ni a la iglesia, siempre y cuando no haya maltrato. Sí, pero hay un pero, está condicionado a y no se define. Definitivamente vuelven a ir detrás de la iglesia y de los padres. Claro que sí, está sutil, está ahí. Exactamente. Sé que el tiempo apremia, pero aquí había unas cosas bien buenas que me hubiera gustado leerlas con calma. Yo creo que el tema pica y se extiende, Lizy. Yo creo que vamos a tener mucho tanto del 184 todavía y de ahora del 683 de la Cámara. Es el 184 disfrazado. Un lobo
vestido de oveja. Por lo menos aquí me deja saber más claramente que van contra los padres y las iglesias cuando también me dicen que una terapia de conversión no incluye, lo que no incluye, brindar asistencia a un paciente o cliente en su transición de género. Eso no es terapia de conversión. Y aquí estamos hablando de menores. O sea, también asistir a un menor a cambiar, a transicionar. Está más claro todavía que el de Valga Pidot. Aquí yo lo veo súper más claro. Entonces dice que tampoco incluye explorar los presupuestos y objetivos del paciente o cliente para permitirle decidir cómo quiere identificarse a sí mismo y vivir en su orientación sexual o identidad de género. Eso no es terapia de conversión. Pero estos dos proyectos están alineados o esto es una lucha entre dos grupos para lograr lo mismo. ¿Cómo se define? Yo te podría decir muchas cosas, pero no quiero especular. Sí tengo mi teoría y obviamente no la voy a esbozar aquí en este momento, pues porque quiero ver cómo se mueve. Sigue desarrollando. Lo que sí le quiero decir, que tampoco, no se lo comenté ahorita y lo quería dejar para ahora, es que viendo todas estas amenazas, yo radiqué una resolución, en la resolución 375, si mal no recuerdo el nombre, si no, pues entonces la corregiré después, donde es para investigar las llamadas terapias de conversión. El senador Valga Pidot dijo que había una red que lo estaba practicando. Sí. Pues es responsabilidad de la Asamblea Legislativa investigar dónde y quién las está dando. Porque y si él lo dijo, es una fuente de información. Sí, debería venir claro. a vertir esa información. Sí, no, definitivo. Porque él dice, hay una red. Seguro. Pues entonces a ti te consta, dime quiénes son. Es que tiene que decirlo, porque ahora mismo mucha gente testificó y necesitamos legislar, como le dije ahorita, responsablemente. Vamos a investigar primero. Y si en la investigación surge que hay algo que hay que legislar, responsablemente lo haremos. Pero ahora mismo, como está redactado, esto es un atentado frontal contra los padres, contra las iglesias, y eso es de ahí. Esto no me lo estoy inventando yo. Gente, lean el proyecto y vean cómo por un lado las excluye y por otra las incluye, con el siempre y cuando. Sí. Y hay mucho, o sea, hay mucha gente ahí en Cámara, en Senado, tratando de darle para adelante a esto ignorantemente. Podría haber ignorancia, pero yo creo que a estas alturas del juego, si uno es legislador y responde a los intereses del pueblo, debe buscar información. Sí. Debe buscar información y la información está. Seguro. No hay excusa. No hay excusa. Gracias, Lizzy. Agradecida como siempre. Allí en tu gestión, que sé que lo estás teniendo, pero que el cuatrienio apenas comienza, queda mucho. Eso es así. Y mucha fortaleza. Gracias, la vamos a necesitar. Yes, claro que sí, las estamos cubriendo en oración. Gracias, muy amable. Burgos, muchas gracias, amiga. Gracias. Nueva Vida 97.7 en ruta.